El tema de hoy se llama la seguridad de las emisiones radioeléctricas. Emisiones radioeléctricas, pues entendemos emisiones de radio, entendemos ondas electromagnéticas, es exactamente lo mismo, ¿no? El cálculo de las intensidades de campo producidas por un sistema radiante en su entorno exige un conocimiento bastante detallado de la configuración del propio sistema y el escenario en que está ubicado. El uso de procedimientos matemáticos sofisticados, am, déjame ver que cambie, y no solo resulta imposible contemplar aquí cada uno de los sistemas radiantes utilizados en la práctica, sino que los cálculos correspondientes, en caso de que fuesen realizables, caerían claramente fuera del objetivo de este documento. Estamos hablando de intensidad de campo. Primero vamos a ver qué es eso, ¿no? Cuando nosotros emitimos una radiación electromagnética alrededor de la antena, pues, o como la radiación está formada con un campo eléctrico y un campo magnético, pues se forma una intensidad de campo. Sin embargo, ok, ¿qué pasó? ¿Ya se acabó? ¿O yo estoy mal? Esta cosa me está jugando una mala pasada. Permítame. Ya. Ah, vamos a empezar. Creo que estaba empezando por el final. Ni cuenta me di. Empezamos. La seguridad de las emisiones radioeléctricas. Por emisión electromagnética se entiende el proceso de transmisión de energía electromagnética en forma de onda desde una fuente o transmisor. Las ondas electromagnéticas se diferencian principalmente en la energía que transporta la señal y en la frecuencia a la que ésta oscila. Se dividen en ionizantes y no ionizantes. Vamos a ver las ionizantes. Acuérdense que la estratosfera, la ionosfera, se ioniza gracias a las radiaciones del Sol. Las emisiones ionizantes son aquellas con energía suficiente para producir la ionización de la materia. ¿Y qué es la ionización de la materia? Ya sea un gas, un sólido, etcétera. Es decir, para arrancar un electrón de un átomo o molécula. Un ejemplo de estas son los rayos ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma, producidos por un elemento radioactivo. La exposición a este tipo de emisiones puede producir importantes daños en la salud. Ya sabemos que los rayos ultravioletas, si nos asoleamos demasiado sin protección, pues podemos tener cáncer en la piel, etcétera, ¿no? Quemaduras muy fuertes también. También hay emisiones no ionizantes. ¿Cuáles son las emisiones no ionizantes? Son aquellas que no sobrepasan el umbral de energía necesaria para ionizar la materia y por tanto no afectan a la estructura de las moléculas. A este tipo pertenecen las emisiones producidas por las antenas de telefonía móvil y en general las utilizadas por los sistemas de radiocomunicación, como los que usamos nosotros los radioaficionados. Acuérdense que hay mucha polémica al respecto de la telefonía 5G, la telefonía celular, muy famosa 5G, de que pues decía que incluso hasta nos iban a poder controlar por allá, así como si fuéramos zombies, que nos iba a causar muchas enfermedades, y no. Este tipo de ondas electromagnéticas no sobrepasan el umbral de energía necesaria para ionizar la materia. A menos que metas tu mano a un microondas, ¿no? Ahí sí, para empezar, te vas a quemar, ¿no? Aquí vemos el espectro electromagnético, ya hemos platicado algo. Este está un poco más simplificado, en el cual podemos ver ondas kilométricas, quiere decir que la longitud de onda de cresta a cresta, de valle a valle, son de 1 kilómetro, o de 2 o de 10 kilómetros. Métricas, decamétricas, y milimétricas y nanométricas.
Nosotros estamos en la parte de ondas eh, decamétricas, tenemos también milimétricas y la luz pues ya cae entre milimétrica y nanométrica. Y ahí es donde empezamos, desde la luz visible ya empezamos a tener problemas con enfermedades en la piel si nos asoleamos demasiado, porque ahí un poquito arriba está la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que son las ondas ionizantes, aquellas que arrancan electrones a la materia. Y por debajo de la luz visible tenemos el infrarrojo, el radar, la televisión, la radio, y ahí donde estamos nosotros también. Pero esas ondas electromagnéticas no son ionizantes, por lo tanto, no es tanto el peligro que representan. Los efectos por exposición a las emisiones electromagnéticas han sido objeto de numerosos estudios durante los últimos años. Como resultado de estos esfuerzos, existen varias normativas de carácter general o específico que pueden ser utilizadas para que las autoridades competentes establezcan reglamentos de obligado cumplimiento para las operaciones de los diversos servicios. Acuérdense de la norma oficial mexicana, ¿no? Tú compras un equipo y atrás trae un sello que dice NOM, de la norma mexicana, ¿no? Normatividad y seguridad. Las normativas actuales se basan principalmente en los estudios realizados con niveles altos de emisiones electromagnéticas, considerando únicamente los efectos térmicos, o sea, aquellos que producen quemaduras. Estos efectos pueden producirse a determinadas frecuencias, niveles de emisión y modulaciones. Determinadas frecuencias, pues, ok, frecuencias estamos diciendo, banda de 10 metros, banda de 6 metros, banda de 2 metros, 70 centímetros, milimétricas, etcétera, ¿no? Niveles de emisión, pues es potencia en watts o kilowatts. Y modulaciones, pues ya sabemos que hay AM, FM, banda lateral, etcétera. Depende mucho de qué estamos utilizando. El parámetro más comúnmente utilizado para medir los efectos térmicos producidos es la tasa de absorción específica. Y aquí vienen las siglas, ¿no? Que se define como la potencia absorbida por unidad de masa de tejido corporal. ¿Cuánta potencia de una frecuencia en particular puede uno absorber sin que te haga daño? Los límites de exposición a los campos electromagnéticos eh, bueno, es el título. Los estándares que especifican límites para la exposición a los campos electromagnéticos han sido desarrollados por grupos de expertos que han evaluado y valorado numerosos estudios científicos sobre los efectos biológicos de los campos electromagnéticos, identificando los niveles de exposición para los que se pueden observar estos efectos en las personas, ¿no? Aquí ya estamos ya hablando de que bueno, si estoy horas y años frente a mi equipo de radio, ¿me puede pasar algo? Dependerá, dependerá de cómo esté la estación de radio. ¿Cómo se calcula la densidad de potencia de radiofrecuencia? RF es radiofrecuencia. Desafortunadamente, determinar la densidad de la potencia de los campos de radiofrecuencia generados por una estación de radio aficionado no es tan sencillo. Los sofisticados instrumentos utilizados para medir las densidades de radiofrecuencia con bastante precisión generalmente son muy costosos y requieren de una recalibración frecuente. Muchos aficionados no tienen acceso a tales equipos de medición y los económicos medidores de intensidad de campo que la mayoría de aficionados poseemos no son apropiados para determinar dichas densidades de potencia de radiofrecuencia. Lo mejor que usualmente podemos hacer entonces es estimar nuestra propia densidad de potencia de radiofrecuencia. ¿Cómo? Basándonos en mediciones hechas por terceros o teniendo los conocimientos necesarios para utilizar programas y técnicas de modelaje por computadora, o sea, software. También es posible calcular la probable densidad de la potencia de radiofrecuencia, usando simples ecuaciones matemáticas. Por supuesto que es posible calcular la probable densidad de potencia de radiofrecuencia usando simples ecuaciones matemáticas, pero hay varias trampas.
La primera, la mayoría de las situaciones en las que la densidad de potencia de radiofrecuencia pudiera ser motivo de preocupación sería en el campo cercano, más o menos delimitado por varias longitudes de onda contadas a partir de la antena. Segunda, en el campo cercano, las interacciones con la Tierra y otras variables producen intensidades de potencia que no pueden ser definidas por medio de la simple aritmética. Programas de modelismo de antenas, software, como Mininet y otros códigos derivados de NSNEC, que quiere decir numeral electromagnetic code o código numérico electromagnético, son apropiados para estimar los campos eléctrico y magnético de las antenas de aficionados. Es un software, ¿no? Entonces tú le das las medidas de tu antena, qué altura la tienes, si es direccional, si no, etcétera. Voy a admitir a ver, ¿quién entró? Porque no alcancé a leer. Ahí me dirán. Pero aún estos programas tienen sus limitaciones. ¿Quién entró? ¿Me puedes decir quién acaba de entrar, por favor? Bueno, a ver, qué rato nos dicen. Pero aún estos programas tienen sus limitaciones. Deberán tenerse en cuenta las interacciones con la Tierra al calcular la densidad de potencia de radiofrecuencia en el campo cercano. Los modelos computarizados generados por dichos programas no son tan sofisticados como para predecir puntos calientes, es decir, áreas en donde la intensidad del campo pudiese incrementarse mucho más de lo que se podría esperar. Ahora bien, en el caso de los radioaficionados, no es necesario tomar medidas milimétricas o modelar con la mayor exactitud posible una antena o sistema de antenas. Para tener una idea aproximada de los campos electromagnéticos con dichas antenas, al usar el modelismo por computadora, generalmente es suficiente usar los datos más próximos a la geometría y potencia de entrada a dicha antena. Mientras que generalmente nuestra preocupación principal es la intensidad de señal radiada por una antena, debemos recordar que también hay otras fuentes potenciales de radiofrecuencia que debemos tener en consideración. Tal vez esté expuesto a radiación de radiofrecuencia directamente de un amplificador. Acuérdense que nuestros equipos de HF tienen una potencia máxima, todos de 100 watts de potencia, algunos de 150, algunos de 200, pero no más. Para poder tener la máxima potencia que nos permiten a nivel mundial, la ITU son de 1.5 kilowatts o kilowatts o 1500 watts, se necesita un amplificador de potencia. Estos deben tener un blindaje adecuado. Si el amplificador de potencia no tiene un blindaje adecuado, si ese amplificador le quitaste la tapa, entonces puedes estarte bañando de un campo electromagnético muy fuerte. También las líneas de transmisión podrían radiar energía bajo algunas circunstancias. Si tu coaxial ya está viejo, se empieza a agrietar, puede estar teniendo fugas de radiación, incluso dentro de la misma estación de radio. Por eso hay que estarlos pues cambiando con cierta frecuencia o cuando menos estarlos supervisando, revisando, ¿no? Tipos de exposición. Exposición controlada u ocupacional. Los sujetos son conscientes de la exposición, pueden ejercer control sobre la misma y tomar las precauciones de seguridad necesarias. Es decir, trabajas 8 o 10 horas frente a una computadora, estás recibiendo cierta cantidad de radiofrecuencia. La misma pantalla emite, aunque no tanto como las pantallas antiguas de ánodo y de cátodo, pero sigue habiendo cierta exposición. La exposición no controlada es la exposición del público en general que no es consciente de su exposición a campos electromagnéticos y no puede ejercer control sobre la misma.
Pues tenemos emisiones de televisión, tenemos emisiones de radiodifusoras, tenemos emisiones incluso de las antenas de celulares, pero también tenemos una exposición más severa por el sol, ¿no? Distancias de protección. Las distancias de protección son las distancias mínimas del emisor, en este caso la antena, que aseguran el cumplimiento de los niveles de referencia. Yo digo, si vas a poner tu antena en un móvil, no la pongas en el cofre, te va a quedar muy cerca y en la cara. En la cajuela de la parte de atrás te queda un poco más lejos, pero si la pones en el techo y el techo es de lámina, te va a blindar. Es mucho más seguro poner una antena en el techo que en la cajuela y mucho menos en el cofre como muchos taxistas lo usan, ¿no? Generalmente el volumen de protección suele consistir en un paralelepípedo. Es un rectángulo trazado a partir del extremo de la antena de dirección de máxima radiación. Para calcular las dimensiones del volumen es necesario considerar las potencias radiadas y el tipo de antenas de las estaciones base. Aquí está el paralelepípedo de referencia. Si la antena la tienes acá, si ve mi cursor, acá está. La máxima radiación, en este caso se va a la izquierda, la mínima a la derecha, pero también hay radiaciones hacia un lado y al otro lado. Del lado contrario, ya vemos el patrón de radiación, donde vemos que atrás, estamos hablando casi de una antena direccional. Atrás irradia muy poco y adelante está el lóbulo de mayor radiación. ¿Sí? De tal manera que si la pones atrás, ese lóbulo te puede estar pegando y bañando dentro del vehículo, ¿no? Aunque nadie se ha muerto de eso, ni ha tenido cáncer, ni nada, pero bueno, como ejemplo, es bueno. Mejor en el techo. Aquí está está un corte en plano vertical, ¿verdad? Entonces, si tú lo pones en el techo, más o menos al centro del vehículo, incluso se vuelve completamente omnidireccional. Si la pones en la cajuela, la radiación se va hacia adelante. Si la pones en el cofre, la radiación se va hacia atrás, ¿no? Y eso se puede aprovechar en ciertos casos para tener una mejor comunicación con alguien en particular, si sabes hacia dónde vas a apuntar la radiación más fuerte, ¿no? Para antenas omnidireccionales, como lo que estábamos platicando hace un rato, pones la antena vertical en el centro del vehículo, pues tienes una radiación omnidireccional, es decir, a todos los en círculo, ¿no? Es la misma potencia radiada a cualquier punto donde te encuentres. Aquí es una direccional, ¿no? Como decíamos, si esta es la casa o es el vehículo, lo tienes en el techo, la máxima radiación no la tienes encima, la tienes hacia donde tienes apuntada la antena, ¿no? Y aquí es donde estaba tratando de empezar por el final, ¿no? El cálculo de las intensidades de campo producidas por un sistema radiante en su entorno exigen conocimiento bastante detallado de la configuración del sistema y el escenario en que está ubicado, y el uso de procedimientos matemáticos sofisticados. No solo resulta imposible contemplar aquí cada uno de los sistemas radiantes utilizados en la práctica, sino que los cálculos correspondientes, en caso de que fuesen realizables, caerían claramente fuera del objetivo de este documento. Aquí vamos a terminar esta exposición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en términos generales es que toda emisión electromagnética lleva en sí misma una radiación de frecuencia, ¿verdad? De ondas electromagnéticas que tenemos que controlar, que tenemos que ver que no estar directamente expuestos a ella. Por muchas razones, no solo porque en un momento dado puede llegar a causar daño si es muy fuerte o muy constante, y también porque pues si la máxima radiación la tenemos encima, no vamos a poder comunicarnos con nadie porque pues no está avanzando en una dirección o en la dirección que queremos. ¿Alguna pregunta por allá? También nadie se ha muerto de eso, ¿eh? No. ¿Cómo estamos? Porque no los veo. Yo por mi Está bien, parte, no, don hermano. Pablo, soy Jaguar.
Hola, Miguel Ángel, ¿alguna pregunta? Emilie, Pues yo, Howard, William, Enrique, estoy viendo quién entró. Todo Jaime entendido fue el acá, que don Pablo, entró el todo último. entendido. Todo entendido. ¿Todo bien? Todo bien, Pablo, todo Jóvenes, entendido. pues, don a Pablo, ver, nada más creo que para... yo soy el que no tengo audio. Ah, yo no tengo audio, perdón. Si alguien estaba hablando, no lo estaba escuchando. ok, Alguien es... don Pablo, nada más para complementar, pues, realmente el tema este de las radiaciones eléctricas, pues, en la actualidad estamos, digamos, infestados por ese tipo de, pues, de ondas, ¿no? Efectivamente. Pues, tengo un programa eh, para visualizar cuáles son las bases celulares, digamos, de donde se cuelga, no sé, por ejemplo, teléfono Telcel, ¿no? U Ya. otras. Y estoy viendo, o sea, prácticamente cada dos esquinas tenemos una antena para que funcione correctamente eso. Así A es. eso le agregamos Y cuando las... entre la 5G la vamos a tener cada media cuadra. Exactamente. Sin Y pues, embargo, esa potencia radiada no es nada en comparada con la radiación del sol, ¿eh? En absoluto. Las sí. antenas de celular no sé con cuánta potencia, si alguien lo sabe, emiten esas antenas, pero para que estén cada 2 cuadras, por ejemplo, debe ser potencias de 1 watts o menos. Definitivamente. ¿Con cuánta potencia puede transmitir un celular? No creo que llegue a medio watts, puede ser hasta menos o miliwatts. ¿Mm? Es tan Sí, debe baja, ser muy es baja tan su baja la potencia. potencia que aunque estemos rodeados e inmersos en esa radiación electromagnética, en realidad no tenemos problema, ¿no? Nadie se ha quedado ciego por eso, ni tiene quemaduras en la piel, ni cáncer, ni nada, ¿no? Más los que se van a solear en la playa sin protección son los que tienen problemas, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta antes de pasar con el siguiente tema? Ay, ¿me escuchan? Sí, Emilia. Ah, bueno, igual me causó duda eso y lo acabo de googlear y dice que la potencia máxima emitida es de 2 watts, pero que casi siempre oscila entre 125 miliwatts y 225 miliwatts. Exacto, es una Ajá, potencia muy baja, ¿no? es muy baja, sí. Definitivamente, de los taxistas que que se han pasado su vida en el taxi hablando con 100 watts de potencia y con la antena en el cofre, pues a nadie le ha pasado nada en realidad, ¿no? No es lo recomendable, pero pues así lo tienen. Hasta le ponen allá sus pelotitas, un Mickey Mouse ahí clavado en la antena, cosas por el estilo, ¿no? Y no, realmente no pasa nada, porque las emisiones hasta 100, 200 watts no tenemos tanto problema. Vamos a preocuparnos cuando tengamos 1500 watts adentro de la estación de radio, pero entonces tenemos que ocuparnos de tener un amplificador de marca que esté bien blindado y no sea uno casero que se le salgan todas las emisiones por todos lados, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra duda, esto nada más este tema es obligatorio, nada más para tener en cuenta que siempre que prendamos no solo un radio, la computadora, el televisor, siempre estamos recibiendo radiación electromagnética, ¿no?